En una época de hiperegocentrismo, es importante recordar que nadie aprende a pensar solo, absolutamente nadie. Y esto es importante saber aplicarlo a los procesos de tomas de decisiones. Todos tomamos muchísimas decisiones a diario, unas conscientes, otras inconscientes, no solo en el ámbito personal, también en el ámbito familiar y hasta en el ámbito organizacional, eclesial, donde quiera que hay seres humanos, es importante tomar decisiones. Y para esto se establecen procesos de tomas de decisiones. Y hay un proceso que generalmente casi todos seguimos y consiste en reunir información o datos o estadísticas y después que hemos reunido toda esa información, tratar de identificar cuál es el problema, pensar y analizar cuál pudiera ser una solución viable que nos ayude a alcanzar un resultado y finalmente entonces elegir la opción que efectivamente nos va a ayudar a alcanzar el resultado esperado o deseado o soñado. Así que el proceso de toma de decisiones puede ser a nivel personal, también a nivel organizacional, pero inciden diferentes factores, factores internos y factores externos que pueden afectar ese proceso de toma de decisiones. Factores externos, por ejemplo, se encuentra el acceso a la información. Hoy es más fácil tomar decisiones bien informadas porque tenemos la Internet y prácticamente en muchos lugares del mundo ya hay libre acceso al Internet, por lo tanto usted puede tener acceso a información, no tiene que esperar a que alguien se la dé, está allí en Internet. Hay determinados tipos de información que usted tiene que pagar para recibirlas porque son estudios que han realizado firmas o corporaciones serias que se dedican a realizar investigaciones. Pero hoy en día ese es uno de los factores importantes. ¿Cuánto acceso tengo yo a la información que me ayude a sentirme bien informado para tomar una decisión basado en esa información? La realidad de ese aspecto externo para tomar decisiones es que hoy en día, a diferencia de décadas atrás, estamos sobrecargados de información. Y al estar sobrecargados de información, entonces es importante tomar en cuenta un elemento. ¿Cuán confiable es la fuente de información de la que estoy recibiendo la información? Y no me refiero únicamente a un sitio de Internet, sino a una persona. ¿Cuán confiable es esa persona para yo estar seguro que la información que me está comunicando es certera, está validada y está relacionada con la realidad que estoy viviendo hoy en día en mi proceso de toma de decisiones? Hay lo que se conocen como algoritmos y los algoritmos que son automatizados están diseñados para que ayuden a los humanos como una herramienta a tomar mucho más rápido decisiones. Los algoritmos están diseñados para recopilar información o datos y tomar decisiones. Decisiones que, por supuesto, están limitadas por aquellos que crean los algoritmos. Pero cada vez que tú y yo consultamos algún sitio web, ya sea que tú compres en Amazon o en cualquier otro sitio de compra o que tú busques en la Internet, hay algoritmos detrás de todos esos procesos que están mirando, están filtrando cuál es la información que tú estás consultando y en base a eso entonces te envían información para que tú continúes consumiendo información, ya sea fotografías, videos, y sin percatarnos todos esos algoritmos están incidiendo externamente en nosotros para que tomemos decisiones. Estos algoritmos toman decisiones basados en modelos estadísticos y esos datos los brindamos nosotros también en nuestras búsquedas por Internet y por cuestión de volumen de trabajo, los algoritmos tienen la capacidad de considerar un gran volumen de datos de forma inteligente y automatizada, tomando miles de decisiones. Un ejemplo que encontré en Internet, antes usted, por ejemplo, quería viajar en tren o en autobús y estaba obligado a ir a una terminal donde vendían los boletos. ¿Recuerda aquel momento? Usted iba a viajar y usted para comprar el boleto tenía que ir a la estación de trenes o autobuses. O en mi país teníamos que ir al aeropuerto para comprar el boleto de avión. Hoy no, hoy usted con la Internet puede mirar las opciones de precios de boletos de avión o autobuses o de trenes. Y mientras usted está haciendo la búsqueda por Internet para comprar su boleto, hay algoritmos que han sido creados para ayudarlo a usted a escoger los mejores precios o desde el lugar que desea comprarlo. Y todos esos factores externos están influyendo en nuestras decisiones diarias. Los algoritmos, sin embargo, aunque nos están ayudando a tomar decisiones mucho más rápidas que antes, los algoritmos limitan la exposición a diferentes perspectivas y sesgan nuestras decisiones. Esto es una limitación de los algoritmos.
Los algoritmos desempeñan un papel crucial en las decisiones diarias que estamos tomando las personas. Así lo asegura Andrés Esteban Marín, un periodista que es máster en educación y profesor universitario, en una ponencia que escuché de él que se titula El poder de lo invisible y cómo los algoritmos influyen en las decisiones humanas. Otro factor externo hoy que está influenciando nuestras decisiones es la inteligencia artificial. ¿Cuántos de ustedes acostumbran a utilizar inteligencia artificial? Mira, unas pocas manos. Déjenme ayudarlo a pensar. ¿Cuántos de ustedes han utilizado el GPS en sus celulares para llegar a un destino? ¿Ok? ¿Cuántos antes de salir o planear un viaje acostumbran a consultar el app del tiempo? A ver si va a llover, no va a llover, va a haber tormenta, no va a haber tormenta. Usted utiliza inteligencia artificial. ¿Cuántas veces usted hace como yo? Voy manejando y le digo, Siri, contesta la llamada en el altavoz. ¡Pum! Y me la contesta. Siri, por favor, envíame un mensaje a mi esposa Yaneisi que diga, prepárame una rica cena. No estoy tocando ni siquiera el teléfono, estoy hablando con el sistema que está recepcionando mi voz, recibiendo una orden y por sí mismo está enviando el mensaje de texto. Si mi abuela ve eso, se espanta. Si usted hace eso, usted utiliza inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial está en todos los ámbitos de esta vida posmoderna. Las plataformas de inteligencia artificial o que utilizan inteligencia artificial parecen responder de forma muy sofisticada a todas nuestras interrogantes. ¿No se ha percatado que ya los hijos y los nietos no preguntan tanto a los padres y a los abuelos? Casi todo está aquí. Lo que quieren saber, qué extraño que nunca me ha preguntado sobre cómo encontrar novia o novio. Qué extraño que no me ha preguntado acerca de otros asuntos cruciales de la vida. Ahí están TikTok, Instagram, Internet, inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta por la información que nos brinda, pero no solo por el tipo de información o el volumen de información, sino además por la velocidad casi instantánea en que lo procesa. No sé si usted ha utilizado ChatGPT para pedir alguna información. Desde el momento que envía una solicitud de información, casi que instantáneamente le produce contenido. Y usted dice, ¿cómo es posible que en milésimas de segundo yo pueda recibir una información que parece estar muy bien elaborada y muy bien diseñada y ajustada a la solicitud de información que le pedí? Es increíble. Y uno de los grandes riesgos de la inteligencia artificial es lo que los expertos han denominado, así lo denominan ellos, alucinaciones de la inteligencia artificial. Y es que puede llegar a inventar información, fantasear y hasta engañar al consumidor. Por lo tanto, y esto por ejemplo, si la inteligencia artificial tiene un registro de mi voz o de su voz, quizás puede llegar a crear un audio haciéndole creer a consumidores que es usted quien está hablando. O pueden tomar una imagen suya, una fotografía suya, recrearla o un video suyo y hasta crear un video haciendo parecer que es usted quien está comunicando la información. Esos son peligros de la inteligencia artificial, pero la estamos usando a diario, aunque usted no se dé cuenta. Por lo tanto, con esta cuestión de los algoritmos y de la inteligencia artificial como factores externos que afectan nuestro proceso de toma de decisiones, es nuestra responsabilidad, la tuya y la mía, verificar o chequear la información y la fuente de información. Y aquí es donde nosotros deberíamos desarrollar lo que se conoce también como pensamiento crítico. ¿Qué es pensamiento crítico? Hay un profesor que he estado escuchando, él enseña en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes en Chile y conceptualiza el pensamiento crítico como la capacidad de identificar un problema y tomar decisiones basadas en evidencias que son verificables. El pensamiento crítico se enfoca en cómo manejamos los datos y en cómo tú y yo desarrollamos la capacidad de análisis, que yo considero que en ese sentido la inteligencia artificial viene siendo también una limitación para nosotros, porque si comienzo a depender de sistemas automatizados que logren crear, por ejemplo, un contenido, hoy se habla incluso hasta de libros que están siendo escritos por un autor humano en colaboración con la inteligencia artificial. Y eso limita el pensamiento crítico. Nuestra habilidad para inventar, para crear, para criticar la información que se nos está dando, para juzgar esa información,
para hacer un análisis serio de la información que estamos recibiendo. Y todo eso afecta nuestro proceso de decisiones diarias. El pensamiento crítico se enfoca en cómo manejamos los datos que recibimos y en cómo desarrollar nuestra capacidad de análisis. Además, es no dar por verdad lo que se nos está informando. ¿Es cierto o no? Eso que se está diciendo en redes sociales. ¿Es cierto o no eso que se está comunicando? ¿Es cierto o no eso que se publicó en este artículo o en este libro? ¿Es cierto o no? El análisis o pensamiento crítico nos ayuda a analizar la fuente de información de donde estamos recibiendo tal información. Pero básicamente, aunque hoy se le conoce en esta posmodernidad como el desarrollo del pensamiento crítico, era lo que hacían también los creyentes de la antigüedad. Cuando usted lee, por ejemplo, en Hechos 17, los versículos 10 al 11, dice así la palabra de Dios. Hechos 17, 10 al 11. Esta gente estaba desarrollando pensamiento crítico. De esto se trata. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Miren qué interesante. Y estos, aquellos judíos, eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud y escudriñando, investigando, verificando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así, como se las enseñaban Pablo y Silas. Me encanta la Nueva Traducción Viviente, traduce este versículo 11 así: los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo y día tras día examinaban, analizaban, investigaban las escrituras para ver si lo que Pablo y Silas estaban enseñando era la verdad. Así que dentro del proceso de toma de decisiones identificamos un problema a partir de alguna pregunta que podemos hacer, y esto esencialmente también radica el que podamos tomar una decisión bien informada en la calidad de pregunta que estamos haciendo. Hay un filósofo y escritor español que realizó una tesis doctoral enfocada en lo que es pensamiento crítico. Su nombre es José Carlos Ruiz. Y él en una entrevista señala algo que a mí me llamó muchísimo la atención. Él dijo, ahora en el siglo XXI, nuestros jóvenes están empezando a abandonar los rituales del hogar y están entrando más a la ceremonia del internet. Abandonan rituales del hogar y abrazando ceremonias de internet. ¿A qué hacía referencia él? Él está observando como académico y catedrático en el área de pensamiento crítico que cuando antaño el sentarnos al lado de nuestros abuelos, el sentarnos a escuchar a nuestros padres teniendo conversaciones quizás entre ellos o analizando situaciones y nosotros escuchando los criterios a través de lo que ellos filtraban la información, los más pequeños recibíamos experiencia de cómo deberíamos nosotros también analizar situaciones de la vida, tomar decisiones en la vida. Hoy ocurre más que las nuevas generaciones entonces interactúan con todos estos procesos automatizados y la propia internet para consultar información que les pueda ayudar a tomar decisiones en la vida. Al hablar de rituales en el hogar, este señor se refiere a la transmisión de valores. Escuche, y él lo dice así: con esto me refiero a la transmisión de valores, los conocimientos y actitudes en el hogar, porque cada miembro del hogar tiene su propia pantalla y está consumiendo sus propios contenidos digitales. Y dice, estamos perdiendo la vivencia, el estar juntos en el mismo lugar, en tiempo real, aprendiendo de otros, recibiendo de la sabiduría de ellos. Estamos perdiendo la vivencia, es decir, la experiencia de estar en vivo y en directo, teniendo un intercambio personal y cercano de experiencia y de conocimiento. La vivencia solo se puede hacer, dice, estando en vivo, estando presente frente al otro, a la otra persona, al otro interlocutor. El directo le ha ganado la batalla al en vivo. Así que el proceso de percepción de la realidad también en el ser humano es frágil y afecta a la toma de decisiones. Ese es un factor interno, mi proceso de cómo percibo la realidad que estoy viviendo para tomar una decisión. Pensamiento crítico entonces es un proceso autorregulado en el que juzgo, en el que analizo e interpreto información, evalúo información y así entonces tomo decisiones que me ayuden a lograr mi objetivo. ¿Qué busca el pensamiento crítico? ¿Por qué es importante desarrollar el pensamiento crítico? Bueno, hay otro profesional
en ciencias de la información y especialistas en negocios de la Escuela de Negocios en Washington. Su nombre es Felipe Vargas Jiménez y él ha dicho que así es como ayuda el pensamiento crítico. El pensamiento crítico cuestiona supuestos y creencias. Es decir, nos ayuda a los seres humanos a ser más reflexivos. Evalúa la validez y confiabilidad de la información. Nos ayuda a tomar decisiones en base a evidencia y a solucionar problemas complejos. El pensamiento crítico desarrolla argumentos lógicos y bien estructurados, es decir, nos hace más analíticos y fomenta nuestra comprensión de los asuntos y el juicio lógico. El pensamiento crítico fomenta la autonomía intelectual y la creatividad, evitando que la máquina desarrolle todo por nosotros. Y el pensamiento crítico organiza correctamente las ideas, nos ayuda a pensar de forma lógica. Ahora, teniendo todo esto en cuenta, que hay factores externos que están influyendo nuestras decisiones diarias, yo pregunto, ¿cuán dispuestos estamos los humanos a recibir el consejo para tomar decisiones sabias en la vida? ¿Cuán abiertos estamos? ¿Estamos quizás más abiertos a recibir la información que nos proporciona la internet o las personas que están hoy enseñando de todo tema en las redes sociales? ¿O estoy más abierto a sentarme con alguien de quien sé que tiene experiencia, lo conozco, sé quién es, he visto cómo ha vivido su vida y cómo ha caminado con Dios y cómo ha vivido tratando de honrar al Señor y me ha demostrado que ha seguido el consejo de la Biblia? ¿Estoy más dispuesto a escuchar de alguien así o algún otro sistema automatizado que me brinde información e intenta influenciar mi toma de decisiones? ¿Estoy abierto o cerrado a recibir consejos? La realidad es que podemos recibir consejos que no hemos solicitado y que no se los hemos pedido a nadie. Usted sabe que hay gente así, ¿no? Que le encanta aconsejar a otros, aunque no se lo pidas. Y no siempre aconsejan lo mejor. Pero en otras ocasiones deberíamos ser nosotros quienes sabiamente pidamos consejo para la vida y tomar decisiones correctas. Y después de haber escuchado el consejo, cuán dispuestos no solo estamos a escucharlo, sino a aplicarlo, a ponerlo en práctica. Y en realidad hay gente con el cerebro lleno de buena información, pero que no aplican ni practican lo que aprenden. Entonces yo he dado una verdad en el libro de Proverbios que me gustaría que estemos atentos a ella, y es que aplicar el consejo de los sabios es crucial para vivir una vida dichosa. Proverbios de lo que se trata es eso, es de consejos dichos muy prácticos, aplicados a diferentes esferas de la vida, que si yo los escucho y los guardo en mi corazón y los retengo en mi mente, pero no solo eso, sino que estoy dispuesto a aplicar lo que dice, yo puedo vivir una vida mucho más dichosa, bendecida y exitosa. De eso se trata Proverbios. Así que me gustaría que recordaras, aplicar el consejo de los sabios es crucial para vivir una vida dichosa. Y hoy quiero compartir con ustedes pasos acertados. Eso es lo que significa un proceso de toma de decisiones. ¿Cuáles son los pasos específicos que me ayudan a mí después de recepcionar la información, evaluarla, analizarla, a tomar la decisión que es más conveniente para mi vida, que va a traer más gloria a Dios y me va a ayudar a vivir conforme al consejo de Dios? En Proverbios he hallado 3 pasos acertados para recibir el consejo de la gente sabia. El primero, elegir cuidadosamente la fuente de consejos. Mire lo que dice Proverbios capítulo 11, versículo 14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Y quien está escribiendo esto fue un hombre en quien se halló inmensa sabiduría. Salomón, quien cuando fue a iniciar su reinado pidió a Dios la capacidad de discernir lo que es bueno, lo que es malo, la capacidad de entender lo que es mejor para la vida del ser humano conforme a la voluntad divina para honrar a Dios y vivir con dicha en esta tierra. Y este hombre, quien fue un magnífico consejero, y les voy a señalar algunos pasajes donde se evidencia esto, él estaba aconsejando también y diciendo a los destinatarios de su dicho: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Hay muchos tipos de direcciones que uno puede seguir, pero la sabia, si no existe dirección sabia, caerá quien la reciba o caerá el pueblo. Y en la multitud de consejeros hay seguridad. Así que Salomón fue un hombre que supo el valor de brindar consejos a otros. También de pedirlo. Porque el hecho de que se haya presentado ante Dios y le haya dicho: lo que más quiero, por encima de riquezas, por encima de fama, por encima de poder militar, es la capacidad de entender qué es lo mejor para mi vida y para otros, para yo regir con sabiduría
En Primera de Reyes, capítulo 4, versículos 34, dice la Biblia, Primera de Reyes 4, 34. Y para oír la sabiduría de Salomón, escuche, venían de todos los pueblos, me imagino de las regiones conocidas más cercanas a donde él estaba reinando, y de todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama, me llama la atención esto, no de su poderío militar, no de su inteligencia emocional, no de las posesiones que llegó a tener, que fueron bastantes. Dice la Biblia que llegaban a él por la fama que llegó a tener producto de su sabiduría. Y en Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 24, Primera de Reyes 10, 24, dice así: toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Era un hombre a quien la gente consultaba. Hasta reyes vinieron a verlo y a consultarlo para recibir su sabiduría. Así que para elegir cuidadosamente la fuente de consejos, se exige que tú y yo tengamos puentes de relaciones con otros individuos que demuestran experiencia, sabiduría y a quien podemos llamar personas idóneas de quienes podemos recibir consejo. Por lo tanto, hay una verdad también que quiero compartir contigo. El individualismo y el ostracismo nos impedirán cultivar relaciones de las cuales tú y yo pudiéramos recibir mucha sabiduría. Lo voy a repetir. En este mundo egocentrista, hiperegocentrista, ya dicen algunos sociólogos, no es egocentrista, es hiperegocentrista, hiperindividualista. Si tú quieres rodearte de gente sabia, tú y yo necesitamos establecer relaciones con gente sabia. Es lo primero. No aislarnos y no vivir en el ostracismo. Las ostras son los cuartos con puertas cerradas y el dispositivo digital en la mano. Por lo tanto, el consejo es: no te aísles, haz relaciones con otros. Por eso le insisto siempre a los hermanos que llegan a ver aquí: vete a un grupo. Conéctate con un grupo una hora antes. Una hora antes es un esfuerzo más que tenemos que hacer, pero ¿sabes qué beneficio vas a tener? Te vas a poder conectar con gente que ama a Dios, que estudia junto a la palabra de Dios y con personas que hay en esos grupos que llevan años caminando con Dios y de quienes tú y yo podemos aprender muchísimo porque ellos tienen sabiduría y experiencia y pueden llegar a ser tus mentores. No te aísles. Conéctate con la gente correcta. ¿Exige intención? Sí. ¿Exige esfuerzo para salir de nuestra zona de confort y levantarme más temprano o recorrer una distancia y reunirme y tomar un café con la persona sabia? Por supuesto. ¿Exige que desarrollemos habilidades comunicativas? En absoluto. Así que nadie que se mantenga en el ostracismo y el aislamiento llega a ninguna parte. Los seres humanos nos necesitamos unos a otros. ¿Todavía lo dudas? Yo no tengo fotos de cuando mi madre me dio a luz. Pero sí tengo fotos de cuando Yaneisy dio a luz a Lauren, a Lady y a Jacob. El de Jacob fue la vivencia más significativa en el sentido de que me dejaron entrar al salón donde Yaneisy iba a dar a luz. En Cuba no dejan que los papás entren a los salones de parto. Pero si tú dudas todavía que nos necesitamos unos a otros, y en el tiempo en que naciste ya se tiraban fotografías de tu nacimiento, percátate de algo. Todos nacimos en manos de otras personas. Y cuando llegue la ancianidad, vamos a necesitar que otras manos nos pongan la pastillita en la lengua o nos den la comida. Y cuando nos muramos, si no nos queman, otras manos nos van a cargar y nos van a poner en el hueco, en el hoyo. Así que desde que nacemos y llegamos a este mundo, hasta que nos vamos, necesitamos de otras manos. Lo que pasa es que hay un interludio ahí entre el nacimiento, la etapa de crecimiento y después la adultez más avanzada en que necesitamos de otros que pensamos que por nosotros mismos lo podemos lograr solitos todo en la vida. Y eso es un peligro. Pero Proverbios está diciendo que necesitamos buscar gente sabia que nos ayuden a pensar con claridad y a recibir el mejor consejo. Por lo tanto, nadie puede aprender a pensar solo. Empezamos y terminamos la vida en las manos de otros. Y en ese intermedio también deberíamos ser conscientes que necesitamos la ayuda de otros para tomar decisiones sabias. Los momentos de la vida entre la infancia y la ancianidad necesitamos la ayuda y el consejo de otros. Y un aspecto importante al buscar y escuchar consejos es asegurarnos que estamos recibiendo consejos e información de una fuente confiable y segura.
¿Quién es el objeto de confianza cuando recibimos consejo? Quien nos ofrece el consejo posee la autoridad correcta para hablar sobre ese tema. Recuerdo que una vez me invitaron a ir a un taller de matrimonio y cuando investigué quién le iba a enseñar, un soltero, digo, quizás hay teoría que él sepa y me pueda ayudar, pero yo quiero a alguien que ya está en el asunto, que conoce los desafíos reales del matrimonio y cómo disfrutar bien un matrimonio y cómo evitar que fracase el matrimonio y cómo evitar muchas otras cosas. Así que quien te está enseñando o de quien está recibiendo la información posee la autoridad correcta, sabe, tiene la experiencia vivencial del asunto del que te está aconsejando. Y en este caso tenemos Proverbios, y en Proverbios es Dios mismo quien está inspirando el consejo a través de su palabra. Y la Biblia ha sido inspirada por Dios en todas sus partes. Por lo tanto, la Biblia constituye la única regla infalible de práctica para todos los asuntos de la vida. Puedo confiar en esta fuente, con los ojos cerrados y con todo mi corazón. Y en el caso de Proverbios reconocemos la autoridad divina porque es un texto que también fue inspirado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, sus dichos nos guían en la práctica, incluso de la búsqueda de consejo para vivir una vida dichosa. Deberíamos también evaluar la experiencia y el conocimiento vivencial del consejero. Quien brinda el consejo posee la experiencia en el campo de ese conocimiento. ¿Realmente puede hablar desde la experiencia o solo desde la teoría? Otra pregunta importante, ¿el consejo que recibimos está de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios? ¿Está de acuerdo también a la realidad que estoy viviendo? Y esta pregunta es importante. Yanis y yo muchas veces conversando de este tema hemos dicho, bueno, yo creo que hay desafíos ahora en la crianza de nuestros hijos que aunque mi abuelo hubiera tenido la mejor intención y estuviera viva hoy, no hubiera podido saber responderme. Por ejemplo, abuela, ¿qué hago con mis hijos que están adictos a la tecnología hoy? ¿Qué sabe ella? En su tiempo no existía nada de esto. O a alguien que está en otro país y que quizás con la mejor intención me está dando lo que él piensa desde otro contexto diferente, muy diferente a este que vivimos aquí, el mejor consejo. Pero no se ajusta a mi realidad. Entonces, ¿cuánto se ajusta la información que estoy recibiendo a la realidad que estoy viviendo? Y de todo lo que leemos, escuchamos y vemos, también qué es verdad y qué es mentira. Así que es importante evaluar el contexto de donde estamos recibiendo el consejo. No todo consejo, aunque parezca adecuado, se ajusta a la realidad que estamos viviendo. Lo otro es el lugar apropiado para recibir el consejo. ¿Es el momento oportuno para recibir el consejo o para darlo? ¿Cómo saber si el consejo que estamos escuchando en realidad me conviene, es bueno o malo para mi vida? Y una verdad importante que tenemos que tener en cuenta es que el pecado ha afectado nuestras capacidades para razonar, para entender, para discernir y también nuestra voluntad. Así que pudiéramos estar siguiendo nuestro propio consejo y este pudiera estar conduciéndonos por un camino equivocado. ¿Sabes por qué? Porque nuestra capacidad para razonar y nuestra voluntad son afectadas por el pecado. Y el pecado nubla la manera en que deberíamos razonar con claridad de acuerdo a la palabra de Dios. Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión. Es un necio, es decir, un tonto. Otra palabra más fuerte, es un estúpido, pero él se cree que esa decisión estúpida es la correcta que tiene que tomar. Eso es lo que está diciendo en otras palabras Proverbios. El camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. La Nueva Traducción Viviente lo traduce así, los necios creen que su propio camino es el correcto, pero los sabios prestan atención a otros. Por eso es importante estar receptivos al consejo de los sabios. Proverbios 12:26 dice, los justos dan buenos consejos a sus amigos, pero los perversos los llevan por el mal camino. Así que aplicar el consejo de los sabios siempre es crucial si tú y yo queremos vivir una vida dichosa. Y un paso importante, acertado para recibir el consejo de los sabios es elegir cuidadosamente la fuente de consejos. El segundo paso acertado es demostrar una actitud humilde de escucha y aprendizaje. Puede ser que estemos rodeados de muy buenos consejeros, pero si no estamos abiertos a recibir el consejo, no vamos a llegar tampoco a ninguna parte. Tenemos que demostrar interiormente una actitud de escucha atenta y de receptividad. Y eso requiere humildad. En Proverbios 18:15 dice, el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. La Nueva Traducción Viviente la traduce así, las personas inteligentes están siempre dispuestas a aprender, o sabias.
Tienen los oídos abiertos al conocimiento. ¿Cuántos de ustedes manejan un auto? ¿O han manejado alguno? No, bueno, buena parte. Bueno, para los que no manejan y quizás quieran saber algo más de los autos, cuando uno se está entrenando para empezar a conducir un auto, tanto los manuales como los maestros de conducción nos advierten de puntos ciegos. Puntos ciegos son zonas difíciles de uno poder observar qué está pasando a mi alrededor. Punto ciego puede ser que si no tengo una cámara trasera y estoy dando marcha atrás y no me giro para ver qué está pasando, cuál es el panorama en la parte de atrás, quizás pueda golpear a un niño o algún objeto, porque el niño es más bajito que el auto. Punto ciego es quizás que si estoy conduciendo en un highway o en alguna avenida por el que puedo estar rodeado de otros autos, debido al diseño de mi auto, al tamaño de mi auto, me es imposible en determinados momentos saber o estar informado de que tengo un auto a mi lado y me quiero conducir otra senda y puedo provocar un accidente. Son puntos ciegos, son esos espacios en los que no tenemos la capacidad de ver lo que pasa a nuestro alrededor mientras estamos conduciendo. Y hoy los autos más avanzados poseen entonces mecanismos que nos mantienen alerta de esos puntos ciegos para evitar accidentes. Entonces los autos más modernos vienen con más cámaras, quizás delantera, trasera, vienen con mecanismos que nos alertan, ya tanto en los espejos o dentro del auto, que aunque no lo vemos, tenemos un auto al lado. Ten cuidado. El propósito de estas alertas en los autos es prevenir que tengamos un accidente mientras conducimos. Además, ayudan a nuestras habilidades de conducción defensiva. Y los sistemas más avanzados incluso pueden intervenir. Hay autos que incluso sin usted saber qué es lo que está pasando a su alrededor, toma alguna acción conduciendo que puede provocar un accidente y el auto automáticamente puede lentamente poner frenos o llevarlo a la senda correcta que usted debería estar. Y algo interesante de los puntos ciegos es que pueden variar significativamente en dependencia del vehículo que estemos conduciendo. No es lo mismo conducir un auto deportivo, por ejemplo, de conducir un minivan o un camión de 18 ruedas. Los diseños de cada vehículo son diferentes, creando así variedad en los puntos ciegos. Y algo semejante nos ocurre a los humanos. El ojo humano tiene limitaciones que contribuyen a los puntos ciegos. Todos tenemos puntos ciegos. Y a la hora de tomar decisiones, eso nos aplica muy bien. Quizás creo que tengo toda la información, quizás creo que estoy mirando todo el panorama, the big picture. No, te está faltando algo. Y ese algo te lo puede dar un sabio que es consciente de un punto ciego que tú todavía no sabes que existe en tu vida. Así que como cada diseño de vehículo tiene puntos ciegos por su tamaño y modelo, cada ser humano posee sus propias zonas en las que está ciego a un potencial peligro. De ahí la constante necesidad de buscar consejo en personas idóneas que nos ayuden a identificar nuestros puntos ciegos y a conducir nuestra vida de manera tal que el viaje sea placentero y seamos librados de problemas. De ahí la importancia entonces de demostrar una disposición humilde y de aprendizaje. No te creas que te lo sabes todo en la vida. Aunque seas un anciano, con el mayor respeto te lo digo. Todos tenemos puntos ciegos. Incluso he llegado a descubrir que existen tablas de información que han sido creadas por especialistas y diseñadores de autos que enlistan la ubicación de puntos ciegos en determinados vehículos. Describen al lado el riesgo que existe por causa de ese punto ciego y luego aparece la recomendación de cómo se puede disminuir o mitigar el riesgo de un accidente. Qué bien nos haría tener personas a nuestro alrededor que funcionen así, como esas tablas de personas expertas que nos ayuden a identificar, bueno, ¿cuál tú crees que es mi punto ciego? ¿Cuál es el riesgo de yo no darme cuenta de ese punto ciego? Y cómo tú conociéndome bien a mí, entonces me puedes ayudar a mitigar que yo cometa un error tomando estas decisiones. Y para que esto funcione, Proverbios nos dice que necesitamos mostrar una disposición a aprender. Disposición significa un estado de ánimo dispuesto a escuchar y aprender de otros. Vea de nuevo Proverbios 18:15. Quiero que observe los términos que están contenidos en este pasaje de Proverbios 18:15. Se menciona la ciencia y el conocimiento. Y se pueden estar refiriendo a una información que ciertamente es útil para aplicarla, que nos vaya bien en la vida. Información que es útil y que nos puede ayudar a vivir con dicha y éxito si la aplicamos y la utilizamos en nuestro bienestar. Hay una realidad. El ser humano puede estar abierto tanto a aprender lo bueno como lo malo.
Proverbios 18:15 entonces nos alerta a mantenernos dispuestos siempre a aprender, no cualquier cosa, lo que nos puede hacer vivir mejor con dicha en esta vida. ¿Recuerdan ustedes un dicho? No sé si sus abuelitas se los decían. La mía me lo decía de vez en cuando. Hijito, el que no oye consejos, se lo saben, no llega viejo. Y básicamente lo que ellos nos estaban diciendo es que las personas que no escuchan los consejos, especialmente aquellos consejos que provienen de personas mayores, de quienes tienen más experiencia en la vida y sabiduría, entonces quien no los escucha corre el riesgo de cometer errores que puedan acortar su vida o hacernos la vida miserable. Oír con la intención de aprender es lo que se denomina una escucha comprensiva. Es cuando escuchamos con la intención de incorporar nuevos conocimientos y experiencias que otros tienen. Y este tipo de escucha requiere que hagamos un esfuerzo consciente para prestar atención y recibir lo que se nos dice. Te pregunto, del 1 al 10, ¿cuán abierta o abierto eres tú a buscar consejo? Del 1 al 10, cuando alguien ha identificado un punto ciego en tu vida, ¿cuán dispuesto o dispuesto estás a escuchar? Cuando encuentras a una mujer, un hombre sabio, dispuesto a compartir contigo sabiduría y experiencia, y eso no todo el mundo tampoco está dispuesto a compartirlo, escucha a esa persona. Pero hazlo con la actitud de completa disposición a aprender. Por cierto, por si no lo sabías, hoy día existen incluso consejeros dedicados totalmente, profesionales, que están eficazmente calificados para ayudarnos y acompañarnos en condiciones que requieren ayuda profesional. Y tú dices, yo no tengo dinero para eso. Eso es una inversión para calidad de tu vida, para calidad de tu matrimonio, para la calidad en cómo estás ejerciendo la crianza de tus hijos. Así que tienes la Biblia, que es la palabra de Dios y tiene autoridad y es sabia porque es palabra de Dios, pero ella misma dice, acércate a la gente sabia, a la gente que me teme, porque ahí es donde empieza la sabiduría, en el temor a Dios, a la gente que me ama. Y a la gente que quiere lo mejor para tu vida y que saben cuál es el propósito de Dios para tu vida. Aplicar el consejo de los sabios es crucial para vivir una vida dichosa. Y algunos de los pasos acertados que he compartido con ustedes. El primero, elige cuidadosamente la fuente de consejo. El segundo, demuestra una actitud humilde de escucha y aprendizaje. Y el tercer paso acertado para recibir el consejo de los sabios es tomar el consejo que me va a guiar al éxito. ¿Qué quiero decir por éxito? A esto que la Biblia denomina en Proverbios 15:22. Escuche esto. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Y quiero que estén muy atentos a este versículo en Proverbios 15:22. Me encanta cómo la Nueva Versión Internacional lo traduce. Dice, cuando falta el consejo, fracasan los planes. No hay éxito, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. Y quiero que observe el contraste que hace la Biblia aquí entre fracaso y prosperidad en la vida. Fracaso y bienestar, fracaso y dicha. ¿Cuándo hay fracaso? Cuando falta el consejo. Cuando no estoy dispuesto a escuchar a otros con experiencia y con sabiduría. Cuando no estoy dispuesto a recibir el consejo de la palabra de Dios para mi vida. ¿Y cuando se prospera? Cuando abunda el consejo y se recibe. Así que básicamente este proverbio nos está alertando de la importancia no solo de buscar el consejo, sino de finalmente en ese proceso de toma de decisiones, decidir aplicarlo. Sí, ya sé que eso es lo mejor. Quizás no creo que sea lo mejor o no siento que sea lo mejor, pero voy a confiar en que si viene de Dios es lo mejor para mi vida y lo voy a aplicar y lo voy a hacer. Voy a actuar por obediencia. La decisión final de tomar y aplicar determinado consejo, ese es personal. Tú y yo somos quienes decidimos si después de haberlo escuchado y haber tenido acceso a él, lo aplicamos, lo abrazamos o lo desechamos. Dios nos ha hecho responsables a ti y a mí de tomar decisiones. Y yo creo que existe un marco en el que Dios nos permite tomar decisiones libremente. Es una elección basada en la información. Y las decisiones, recuerda, deben estar bien informadas. Aquí la importancia de verificar esa fuente de información. Pero tener información es poder. Nosotros tenemos mucha información aquí de parte de Dios que nos ha dado. Tenerla, acceso a ella, conocerla, exponernos a ella, eso es poder, hermanos. Hay una psiquiatra que me gusta mucho.
el contenido que ella produce y comparte. Es una médico psiquiatra, Marian Rojas Estapé, ella es española, y hablando acerca de que la información tiene poder, ella lo ilustraba de esta manera. Cuando tú y yo vamos a un chequeo anual y recibimos el reporte de ese chequeo anual, esa información, esos datos, nos están dando a nosotros el poder de decidir si nos vamos a someter a un tratamiento que nos puede librar de la muerte o sanar de una enfermedad. Tener información es poder. Tú puedes tomar decisión. Tú puedes estar apercibido de tu situación real de salud. Hay otro especialista, el legendario periodista mexicano Jorge Ramos. Estaba mirando una entrevista que le hizo esta semana a Albert Martínez, un meteorólogo español que radica aquí en Houston, preguntándole por las inundaciones que hubo en Houston. Y esto ilustra claramente que la información es poder. Él le pregunta al meteorólogo, Albert, ¿no hay una enorme diferencia que me digan en el Servicio Nacional del Tiempo que viene una inundación de 5 o 6 pies a una inundación de 23 a 25 pies? Y en el caso de los pronósticos del tiempo que nos están dando información, dice este especialista meteorólogo Albert Martínez, se necesita mucha información, muchos datos. Y el punto del diálogo entre ellos dos era básicamente esto. Dependiendo de la información que recibamos y quién nos las esté dando, podemos tomar decisiones y acciones que nos pueden ayudar a salvar la vida. Por eso lo está diciendo Proverbios hace rato. Dependiendo de quién te da el consejo y cuál es la información que te está transmitiendo, tú entonces, al tener libertad de tomar decisiones, tienes el poder de tomar decisiones que en algunos casos te pueden salvar la vida, en otros pueden salvar tu matrimonio, en otros pueden salvar tu carrera profesional, en otros te pueden ayudar a florecer en tu vida espiritual, pero la decisión finalmente es tuya. Por lo tanto, aplicar el consejo de los sabios es crucial para vivir una vida dichosa. ¿Y sabes quién es el consejero que mejor te recomiendo? Se llama Jesucristo. En Isaías, el profeta anunciando la venida del Mesías dijo, Él es admirable consejero. ¿Sabes por qué? Porque Él es Dios hecho carne. Y venir a Cristo nos ayuda a recibir el consejo del más eximio y supremo consejero. En Él dice la Biblia que habita la sabiduría. Y yo te invito en esta mañana a que en medio de cualquier desafío que puedas estar enfrentando, hoy le pidas una vez más al Señor que te ayude a recibir de Él el mejor consejo para ti. Les invito a ponernos en pie y orar. Antes de orar, recuerdo, si usted vino por primera vez, pase a buscar sus regalos y les esperamos el próximo domingo para el servicio de Santa Cena. Oramos, iglesia. Padre, nosotros reconocemos nuestros puntos ciegos en ocasiones, en otras no. En otras ocasiones ni siquiera somos conscientes de nuestras propias limitaciones humanas. Pero sabemos que el pecado nos ha afectado en cada área y por eso te necesitamos. Necesitamos tu consejo, tu sabiduría. Y que tú pongas en nosotros un sentimiento de verdadera humildad para reconocer que necesitamos la ayuda de otros. Ayúdanos a rodearnos de consejeros sabios. Y no solo a ser receptivos y humildes, escuchando y recibiendo el consejo, sino también te imploramos que nos des el valor para ponerlo en práctica. Y ahora, oh Dios, que tu gran amor, que la gracia del Señor Jesucristo y que la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Nos vemos el próximo domingo.